Hola, soy Camilo Escobar, el fundador de Legatly, una empresa que brinda soluciones jurídicas estratégicas para publicidad digital personalizada, y hoy explicaré precisamente los riesgos legales de la autorregulación publicitaria digital personalizada. Y este nombre suena bastante raro, exagerado, pero se trata como tal de la autorregulación publicitaria en relación con la publicidad digital personalizada y sus riesgos legales. Entonces, los riesgos legales son principalmente el que el derecho no es conocido comúnmente, ni siquiera por los abogados, porque no se conoce completamente, es decir, con claridad, porque no se domina a nivel profesional, a nivel jurídico profesional, a los fundamentos del derecho. No se conocen ni aplican profesionalmente todos los fundamentos del derecho, porque existe una visión en algunos casos parcializada donde se considera que el derecho significa solo una norma específica o unas normas específicas, o se considera que las normas en sí mismas son suficientes para saber cumplir con el derecho sin tener en cuenta los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, es decir, los elementos, los requisitos, las características de los derechos y deberes, es decir, propiamente de la libertad y el límite jurídicamente. Entonces, no, esto hay que resolverlo, superarlo, solucionarlo, y la solución pues es tener la claridad del derecho, es decir, la forma de conocer la libertad y el límite jurídicamente. Hay que tener clara la forma de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente. Y entonces esa es la forma del derecho, ese es el derecho. En eso consiste el derecho, eso es el derecho, ese es el derecho. La libertad y el límite jurídicamente. Es decir, con base en todo lo definido con los fundamentos del derecho. Eso es lo permitido y lo prohibido, lo libre y lo limitado jurídicamente, legalmente. Ahora, dentro de ello, hay otros riesgos legales específicamente en relación con las particularidades de la publicidad digital personalizada frente a autorregulación publicitaria, porque la autorregulación publicitaria significa precisamente la forma de autorregular la publicidad para que exista legalmente, pero como nos damos cuenta, puede existir autorregulación publicitaria legal, es decir, válida, y autorregulación publicitaria ilegal, es decir, inválida, cuando no se basa en el derecho, sino en otras formas. Por ejemplo, cuando se basa en criterios, en formas, en consideraciones arbitrarias, especulativas, no legales, sobre, por ejemplo, la moralidad y dentro de ello sobre la honestidad, la transparencia, la claridad, lo justo y lo injusto, lo digno y lo indigno, etcétera. La igualdad frente a los seres humanos entre sí o frente a otras especies. Entonces, no, esto no soluciona nada, sino que incrementa el problema legalmente, y por eso hay que tener claro el derecho, y por eso la autorregulación publicitaria debe ser legal para que sea una forma precisamente de simplificar, de facilitar cómo cumplir con el derecho y cómo lograr propiamente publicidad legal, válida, para el bien. Entonces, eso involucra, ya en cuanto a las particularidades específicas a nivel legal de la publicidad digital personalizada, que se tengan formas de autorregulación publicitaria legales, y dentro de ello entonces que lo conocido como códigos de autorregulación publicitaria sean legales y no contrarios al derecho, a lo legal, sean ilegales. Entonces hay que precisar, detallar, tener claro qué elementos de los códigos de autorregulación publicitaria, los códigos de autorregulación publicitarios, son legales y que no lo son, o si todo es legal. O sea, hay que ver si esto es compatible o no, si lo conocido como códigos, por ejemplo, como una forma de autorregulación publicitaria, como una de las expresiones de las formas de la autorregulación publicitaria, son legales o no, si los códigos de autorregulación publicitaria son legales o no. Entonces, si son totalmente legales, pues hay que cumplirlos. Y si se detecta que son elementos, que algunos de esos elementos son ilegales, hay que controlar ello, precisamente, para que se declare oficialmente que eso no es parte de lo legal y lo debe declarar una autoridad competente según el caso, por ejemplo, un juez. ¿Mm? Y además hay que tener en cuenta que como el caso específico
o sea, el caso como tal, es la forma concreta de aplicar el derecho, de cumplir con el derecho, de cumplir con las normas. Y por eso, cuando en un caso existe publicidad digital personalizada, es el caso, por ende concreto, donde se sabe, donde a la medida de cómo existan sus hechos y propiamente el todo de su forma, se sabe cómo es que aplica la libertad y el límite jurídicamente. Y si se logra armonizar el caso con ello, a lo legal, es decir, si se logra armonía jurídica, si en el caso existe armonía legal, si el caso es válido, es legal, existe totalmente con armonía legal, es armónico legalmente, dentro de ello existe entonces publicidad legal, porque todos sus elementos son legales. Entonces, si eso es así, unas de las formas para lograr que el caso sea legal son los códigos de autorregulación publicitarios válidos, no lo inválido, y en general todas las formas que existan legales para lograr esa armonía legal, ¿cierto? Como formas de autorregulación publicitaria. Entonces, los códigos de autorregulación publicitaria, cuando son legales y se cumplen, facilitan en gran medida que el caso legal exista, que exista por ende publicidad legal, publicidad válida, pero debe complementarse ello con la conducta proactiva de los seres humanos y propiamente de las personas como individuos y como organizaciones, para que así se logre que el caso tenga plena legalidad, es decir, plena armonía legal. Y ahí sí existe la publicidad digital personalizada legal, ¿sí? Por ejemplo, solo así es como existe el manejo legal de los algoritmos y dentro de ello así es como se controla dentro de lo controlable legalmente el fenómeno de las alucinaciones de la inteligencia artificial publicitaria, ¿cierto? Porque precisamente se logra que la IA exista con validez legal, cumplimiento legal y no de una forma ilegal, ¿cierto? Entonces, frente a lo que sea previsible legalmente, según cómo exista cada persona, según lo que dependa de cada persona, pues se prevén las cosas y frente a lo que no sea previsible, una vez ocurre, igualmente si se actúa legalmente, se controla válidamente y así se logra que la publicidad sea legal. Pero si por su parte, si por el contrario esto no se maneja así, pues obviamente no se atiende con legalidad, sino con ilegalidad del caso y por ende la publicidad es ilegal. Entonces, si por ejemplo se basa la publicidad digital en prejuicios, en sesgos, por ende ilegales, pues esto no es una forma de lograr que la IA publicitaria permita que exista publicidad válida, sino ilegal. Entonces, existen sesgos, claro, porque somos humanos, somos seres humanos, tenemos prejuicios, pero todo se debe controlar de una forma legal para que así entonces no exista una IA basada en prejuicios, sino basada en juicios legales, o sea, basados en lo legal, en la legalidad. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo. Y así, con base en esta lógica, cuando cada quien asume lo que le corresponda, o sea, cuando cada quien es responsable como ser humano y como organización, a la medida de cada quien que participe en cada caso donde exista publicidad digital personalizada, así es como se logra que el caso sea legal, tenga armonía legal y por ende dentro de ello que exista la publicidad digital personalizada legal. Entonces, esto involucra muchas cosas descifrar legalmente la condición de cada quien para saber qué es lo que le corresponde, qué es lo de su responsabilidad legal, cómo debe ser responsable legalmente, cómo existe su responsabilidad legal. Y segundo, se trata de cumplir con ello para como tal ser responsables legalmente y lograr el caso válido y como consecuencia la publicidad digital personalizada, válida, legalmente. Entonces, por ejemplo, no hay que seguir diciendo que se trata de plataformas digitales y ya, sino que son medios de comunicación y según cómo existan tienen una responsabilidad. Y lo mismo frente a los anunciantes. Las empresas que anuncian algo, pues deben ser responsables, pero a la vez, cuando una empresa es la productora de un producto precisamente que se va a anunciar y por ende la publicidad no es hecha por el productor, sino por el anunciante, es decir, por la empresa que ofrece el producto, pues a su vez esa empresa productora debe ser legal, debe ser responsable legalmente, debe asumir su responsabilidad legal para así lograr productos legales con la calidad legal y no algo inconforme legalmente. Y lo mismo frente a las agencias de publicidad, en lo que les corresponda deben ser legales y por eso deben tener claro qué es lo que está permitido y prohibido,
es decir, la libertad y el límite jurídicamente, o sea, cómo aplica el derecho frente a ellas, a la medida de cada caso. Y lo mismo frente a precisamente lo conocido como cualquier participante en el ecosistema publicitario, por ejemplo, los influenciadores, ¿cierto? O las empresas en general que participen frente a algo vinculado con la forma de la existencia de una publicidad digital personalizada, por ejemplo, incluso los proveedores de telecomunicaciones o de software o de hardware, de alguna forma, en general, ¿cierto? Entonces hay que tener esto claro y hay que tener ya específicamente en cuanto a la legalidad de la publicidad digital personalizada, hay que tener claro lo que es necesario e innecesario legalmente para así solo hacer lo necesario y por ende no complejizar, no complicar ilegalmente, innecesariamente culpablemente el caso y así lograr, por ende, de forma simple, de la forma más simple posible, la legalidad, el cumplimiento legal, que la publicidad exista legalmente y por ende en general lograr el caso legal, el caso válido, con armonía legal, con armonía jurídica. Entonces, esta es la clave. Y así es como si cada quien asume lo que le corresponda, lo que sea de su responsabilidad legal, existe, por ejemplo, la seguridad de la información válida, o sea, legal, la gestión de la propiedad intelectual legalmente, el manejo legal de la propiedad intelectual, el manejo legal de los datos personales y dentro de ello de la privacidad, de lo que debe existir privadamente de una forma privada y de la publicidad, de lo que debe ser público, de lo que debe existir públicamente. Y dentro de ello así es como se logra la transparencia legal, la transparencia de una forma legal. Y dentro de ello la explicabilidad legal de la forma en la cual existe una inteligencia artificial publicitaria. Y en general así es como se logra el perfilamiento legal de la persona de cada consumidor, ¿cierto? Frente al cual exista la publicidad y así se logra entonces la atención legal válida, efectiva, eficaz, contundente de su persona y por ende la experiencia legal, o sea, la experiencia válida en la relación entre la empresa y el consumidor. Entonces hay muchos elementos de este universo, de este mundo legal para lograr ello, ¿sí? Y por eso es que un código de autorregulación publicitario, cuando es legal, es un gran aporte, o en lo que sea legal, en lo que es legal, es un gran aporte, y esos códigos pueden ser internacionales o a nivel local, e incluso pueden haber códigos, o sea, existen códigos, según el caso, códigos generales sobre buenas prácticas legales, sobre la legalidad de la publicidad, o en complemento, códigos publicitarios de autorregulación publicitaria específicos sobre sectores, ¿cierto? Sobre temas puntuales de publicidad y dentro de ellos sobre sectores puntuales. Entonces, es importante valorar el gran aporte de la autorregulación publicitaria legal, o sea, de cualquier forma que simplifique la forma de lograr que el caso exista legalmente y dentro de ello que la publicidad digital personalizada sea legal, pero esos elementos son en todo caso generales porque la única forma de adaptar el caso, por ende concreto, específico, específicamente, a la legalidad es con base en sus hechos, a la medida de sus hechos. Por eso son los seres humanos existentes individualmente y como organizaciones los que deben lograr, quienes debemos lograr que la publicidad sea legal. Y para lograrlo, entonces, debemos tener claros los riesgos legales y atender ello de una forma en la cual se logre que el caso sea armónico legalmente y por ende que la publicidad sea legal. Y por eso en legadly.ca, en Legadly, que tiene el sitio web legadly.ca, hacemos soluciones jurídicas estratégicas para publicidad digital personalizada, porque como nos damos cuenta, se trata de atender válidamente a la persona del consumidor, así es como existe la publicidad legal personalizada, la publicidad digital personalizada legalmente. Y dentro de ello, por eso es que hay que informarle al consumidor lo que se le deba informar. Por eso atender válidamente a su persona incluye el que el consumidor reciba la información que deba recibir para que pueda entender válidamente, dimensionar, comprender, percibir válidamente la publicidad. Y por eso la empresa debe anticiparse a ello y debe tener claro qué es lo que debe comunicar, cómo lo debe comunicar y lograr comunicarlo válidamente para que se logre un acuerdo de lenguaje, un entendimiento válido entre la empresa y el consumidor, a la medida del caso. Por eso hay muchas particularidades que se deben atender a la medida de cada caso y en general a la medida de cada forma publicitaria digital personalizada, a la medida de cada, es decir, en general, para que esto quede claro, a la medida de cada sistema publicitario digital personalizado, a la medida de cada sistema publicitario digital de personalización, basado en la personalización,
en general. O sea, hay que atender, hay que lograr como tal especificar cómo es que debe autorregularse cada sistema de publicidad digital personalizado en general, cada sistema en general, cada modelo de publicidad personalizada digitalmente en general, y eso a la vez, una vez se especifica cómo ese modelo, ese sistema debe existir para ser legal, ello se debe especificar y aplicar, cumplir a la medida de cada caso. Por eso es que, por ejemplo, en Legat le ofrecemos un servicio de informe de los riesgos legales sobre un sistema de publicidad digital personalizado, o incluso se puede llegar a decir cómo específicamente en un asunto, en un caso específico, en una relación jurídica específica, debe existir legalidad frente a una publicidad digital personalizada específicamente. Y claro, por ejemplo, existen las autoridades, los organismos de autorregulación publicitaria que cuentan con servicios, por ejemplo, de análisis y aprobación de piezas publicitarias. Eso ya existe, entonces no es necesario hacer eso. Se trata de analizar es el trasfondo del sistema publicitario en sus particularidades, en sus detalles, en lo no abarcado, no cubierto por la autorregulación publicitaria en general que exista, ¿cierto? Y por eso, un ejemplo de fondo es que cuando se hace toda la medida, es que se conoce cómo es que existe el consentimiento válido, ¿cierto? Y los flujos de consentimiento que se dan en relación con un sistema específico, a lo largo de un sistema específico publicitario digital personalizado, y ello incluso se puede especificar a la medida de un caso específico o a la medida de cada caso específico donde vaya existiendo o vaya a existir, o donde como tal exista, donde vaya existiendo. Entonces hay muchas particularidades que se deben atender a la medida, pero a la vez el gran aporte de la autorregulación publicitaria cuando es legal a nivel general es maravilloso, es grandioso, facilita mucho el lograr que la publicidad sea legal, exista legalmente, o sea, es contundente, es algo óptimo para lograr de manera simple, para simplificar, es decir, es una forma contundente que por ende simplifica la forma de lograr la publicidad digital personalizada legal, pero ello debe complementarse ya con el análisis detallado jurídicamente, legalmente, del sistema, de los sistemas, de los modelos y dentro de ello en general de los sistemas publicitarios digitales personalizados, y ello a la vez se puede y se debe especificar, es decir, en concreto, a la medida de cada caso, de cada relación jurídica, de cada situación donde exista publicidad digital personalizada. Y como chisme, yo incluso hice un postdoctorado en Derecho enfocado en ello, en la validez de la publicidad personalizada, y por eso tenemos toda la capacidad y la pasión para hacer ello, y espero que sean nuestros clientes. Un fraternal saludo, gracias, y les invito de nuevo a legatly.ca. Gracias.